Yo ahorita estoy un poco hooked o fanático con una serie que dieron hace tiempo que se llama Heroes. ¿Han visto la serie Heroes? ¿Sí la han visto? ¿Héroes? ¿No la vieron? Bueno, yo sí la vi y la estoy viendo en Netflix. Y son personas con poderes. Y hay una muchacha bien peculiar que se llama Claire, que en la serie ella se sana de cualquier herida que le hacen. Ella se rompe el brazo y el brazo le sana, ella se corta y se le sana. Pero en un momento durante la serie ella descubre que su papá la estaba engañando por mucho tiempo y te va llevando una doble vida. Y ella dice que hay una herida en su corazón que no se sana. Y ella dice, ojalá yo quisiera cambiar el regalo o la habilidad que tengo de sanarme para sanar la herida del corazón. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos herida en el corazón y quisiéramos tener esa habilidad para poder sanar esas heridas del corazón. Y para poder entender un poco más esto, quiero contarles una historia que tal vez ustedes han escuchado. El 2 de octubre del año 2006, un día lunes, un hombre llamado Charlie Roberts entró a una escuela de Amish. Una escuela de Amish, esos que viven aparte. Él entró a una escuela de Amish y entró armado con un arsenal completo. Entró a un salón donde habían puros niñas y niños y mandó a sacar a todos los niños del salón y dejó nada más a las niñas con la intención de matarlas a todas. En ese momento, la niñita mayor, que era la asistente de la maestra en ese entonces, tenía 13 años y se arrodilla delante de este hombre y le dice, por favor, dispárame a mí, pero deja ir a todas las demás. Y el hombre no hizo caso y le disparó a ella y empezó a disparar a todas las demás, matando a 5 de las niñas que estaban en ese lugar. Matando a 5 de las niñas, hiriendo a todas las demás. Y esto llamó mucho la atención de la prensa y todos los medios de noticias empezaron a llegar a este pequeñito pueblo Amish, que ellos no dejan entrar a nadie, pero empezaron a llegar y empezaron a hacer los titulares de esta gran tragedia en la vida de este pequeño pueblito. Cómo un hombre había hecho eso, pero esta historia cambió con un incidente que ocurrió, que fue que después que se hicieron los funerales de estas 5 niñas, las familias que hicieron los funerales de estas 5 niñas juntas, en ese momento todas estas familias de las personas que les habían matado a sus hijas fueron al funeral del asesino y llegaron a ese lugar y se reunieron con la viuda y le dijeron, venimos acá para decirte que perdonamos a tu esposo y no tenemos nada contra él. Es más, venimos a decirte que lamentamos mucho tu pérdida porque tu esposo dejó 3 hijos. Es más, nosotros no guardamos rencor contra él, le dijeron estas 5 familias. Dinos en qué podemos ayudarte en esta etapa tan dura que tú estás viviendo. Y no solo se quedó en palabras, sino esta mujer quedó viuda. Y entonces hicieron una fundación para recoger fondos para ayudarla a ella a continuar adelante. Y los Amish dieron financieramente de esas 5 familias a esa mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahora todos los medios de comunicación cambiaron. Y la historia del perdón opacó la historia de la tragedia. Ya los titulares no eran acerca de este hombre que había entrado a matar a 5 niñas o a todas las niñas. Los titulares eran cómo estas familias fueron a perdonar al asesino de sus hijas. Y yo creo que nosotros, esto es lo que yo creo, que nosotros tenemos heridas en el corazón y constantemente estamos contando la historia de la tragedia, del dolor que nos dijeron, que nos hicieron. Pero yo creo que si aprendemos a perdonar, así como en esta historia, el perdón opacó la tragedia, yo creo que en tu corazón, si aprendemos a perdonar, la historia del perdón en tu corazón va a opacar la tragedia o el dolor que te hicieron. Eso es lo que yo creo. Ahora, tal vez tú no viviste algo, o tal vez sí, como lo que estos hombres vivieron, pero seguramente, como dije al principio, alguien te ha herido. A lo mejor alguien te mintió alguna vez y violó tu confianza. O a lo mejor alguien te robó la inocencia. A lo mejor alguien te maltrató. No sé. Pero estoy seguro que alguien a lo mejor alguien empezó a hablar cosas de ti que eran mentiras y te hicieron una fama que no era la correcta. Y eso te hirió. Pero yo creo que la herida, como dice la canción, ¿cómo se cura una herida? Se cura es con el perdón. Pero soy bien sincero. La canción misma lo dice. Cuando perdonar es tan difícil. Y yo admito que muchas veces perdonar es muy difícil. Perdonar es extremadamente difícil. No es fácil perdonar. Muchos de nosotros, cuando nos toca perdonar, hay cosas que nos vienen a la mente. Una de las cosas que nos viene a la mente es, no queremos perdonar por temor o no tenemos el valor de enfrentar nuevamente ese dolor, porque el perdonar, tienes que enfrentarte delante de ese dolor para poder perdonar. Y sentimos que no tenemos el valor. Hay otros que pensamos que para perdonar, que si perdonamos es injusto porque esa persona nos hizo daño.
y como nos hizo daño, Él no merece ser perdonado. Y hay otros que creemos que hemos perdonado, pero la memoria de lo que ocurrió viene una y otra vez. Y los sentimientos se vuelven a levantar y nos preguntamos, ¿será que verdaderamente perdoné o no perdoné? Entonces yo sé que perdonar no es difícil, pero yo quiero que veamos algo que dijo Jesús acerca del perdón, que yo creo que nos puede ayudar a aplicar el perdón en nuestras vidas, a expresar ese perdón a otras personas. Afortunadamente Jesús durante su tiempo aquí en la tierra habló mucho acerca del perdón. Y un día se le acercó un discípulo, Pedro siempre es de la boca grande. Pedro se le acercó y le pregunta a Jesús, le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? Pedro quería saber cuál era el límite, cuándo es suficiente. Quiero que vengan conmigo a Mateo en sus Biblias, vengan conmigo a Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo. No voy a poner 3 ni voy a poner 4. Ya llevo tiempo caminando con Jesús. Vamos a poner 7. Quiero sonar como un buen tipo. Pero llega un punto que tenemos que decir, ok, ya hasta aquí es suficiente. Ya, no aguanto más. No te perdono más. No te paso ni una más. Entonces, Pedro dice, Señor, ¿será que es 7 veces 7? Ahora, es interesante porque al Pedro hacer la pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar? Demuestra que Pedro no entiende la naturaleza del perdón. Pedro pensaba, como muchos de nosotros pensamos, que perdonar se trata acerca de la otra persona. Pedro pensaba que cuando perdonaba le estoy haciendo algo a la otra persona. Pedro estaba confundido y no entendía realmente cuál era la naturaleza y el poder que hay detrás del perdón. Y entonces Jesús le responde de la siguiente manera. Yo me imagino que Jesús le pone la mano en el hombro a Pedro y sonríe y le dice, ok, Pedro, mira, voy a explicarte de qué se trata eso. Y el versículo 22 está la respuesta de Jesús, donde Jesús le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Hay muchas veces que esto es enseñado y dice que lo que tenemos que hacer es multiplicar 70 por 7 y nos da 940. Y entonces cada día tienes que perdonar 940 veces. Se nos ha enseñado eso. Entonces te dicen, cuando llegues por la 25, ya te acostumbraste a perdonar. Y entonces, 490. Me dijo el contador, sí. 490 veces. Okay. El hecho es que cuando llegues por la 25, ya te acostumbraste a perdonar. Ya se te hizo normal perdonar. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Esta frase de 70 veces 7, Jesús la saca de una historia bien particular, que para la audiencia a la cual Jesús le estaba hablando era muy normal escucharla, pero para nosotros no. Y lo saca de Génesis capítulo 4, versículo 24. No tienen que ir ahí, pero es la historia de un hombre llamado Lamec. Lamec es descendiente de Caín. ¿Todos se acuerdan de Caín, el que mató al hermano? Bueno, este es descendiente de Caín. Dios puso de alguna manera una marca sobre Caín para que todo el mundo supiera lo que Caín había hecho. Y Caín dice, Señor, todo el mundo va a querer hacerme daño porque pusiste esta marca. Y Dios dice lo siguiente, el que hiera a Caín 7 veces le caerá lo que le hizo a Caín. Entonces, este descendiente de Caín, este hombre llamado Lamec, un día alguien le hace daño, un joven, dice la Biblia. ¿Y qué hace Lamec? Lamec lo mata. Y dice lo siguiente, Lamec dice, a Caín Dios dijo que 7 veces le harán lo que le hagan a Caín. Dice, yo Lamec digo que el que me haga daño a mí, 70 veces 7 yo le haré daño. Y es de ahí que Jesús saca esa frase. ¿Qué está queriendo enseñarle Jesús a Pedro? Que el mismo deseo de venganza que hay en Lamec, ese mismo deseo de venganza ilimitado, de querer ir contra alguien que te hace daño, debes cambiarlo y debes convertirlo en perdón hacia otras personas. Que la misma intensidad con que tú quieres hacerle daño debe ser la misma intensidad con que tú quieres realmente perdonar a los demás. Que se debe cambiar. Entonces, en resumen, Jesús le está diciendo a Pedro, le dice, mira, no son 7 veces. Es que con la misma fuerza, la misma intensidad y el mismo deseo que Lamec quiere vengarse y que tú quieres vengarte de otros, eso realmente debe ser el deseo que tú tienes para perdonar a otros. Ahora, Jesús no deja que Pedro haga preguntas. Y Jesús empieza a entrar en una historia, una de las parábolas más interesantes que Jesús cuenta. Dice lo siguiente, el próximo versículo dice así. Por lo tanto, dice Jesús, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado.
En el proceso, le trajeron a uno de los deudores que debía millones de monedas de plata. Millones de monedas de plata, en el original hay unas Biblias de ustedes que habla de denarios y diferentes cifras. Los estudiosos de la Biblia, los que saben mucho, no como yo, sino otros que saben mucho, ellos dicen que el equivalente a la cifra que dan bíblicamente es 6 billones de dólares. Lo que este hombre le debía a este rey era 6 billones de dólares. Este era un siervo que tenía un trabajo regular que pagaba $12 la hora. Y tenía una deuda de 6 billones de dólares, la cual tenía que pagar de regreso. ¿Ok? Continúa diciendo. No podía pagar porque eran 6 billones de dólares, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Él creía que lo podía pagar. Ojo, 6 billones de dólares. Entonces, el amo sintió mucha lástima o compasión, dicen otras versiones, por él, y lo liberó y le perdonó la deuda. Y esto es lo interesante de esta historia, y lo que hace importante para nosotros. Jesús, en un tema tan emocional y tan lleno de emoción como es el perdón, trata de sacar el misticismo del perdón. Y no saca las emociones, pero saca el misticismo y resume el perdón en cancelar una deuda. Jesús dice, perdonar es cancelar una deuda. Alguien te tiene una deuda, tú estás queriendo cobrar una deuda, y perdonar simplemente es decidir cancelar una deuda. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona te hace daño, tú sientes que te ha robado algo. Cada vez que un papá abandona a su hijo y no está con él por 25 años, cada vez que eso pasa, el hijo siente que el papá le robó la identidad o la seguridad mientras crecía. Cada vez que un jefe te despide injustamente, tú sientes que ese jefe te robó la seguridad financiera. Cada vez que alguien dice un chisme de ti y dice cosas que son mentiras de ti, tú sientes que esa persona te robó la reputación. Cada vez que un esposo o una esposa le es infiel a su cónyuge, uno siente que le robó la confianza. Tú sientes que alguien te roba, y por eso entonces decimos la famosa expresión: esta me la vas a pagar. ¿Por qué? Porque es que estamos cobrando una deuda. Por eso es que cuando gente tiene ciertos comportamientos en el jergo cristiano, decimos: es que le está pasando factura. Es que te está pasando factura. Es que te está pasando cuentas por cosas del pasado. ¿Por qué? Porque es que estamos cobrando una deuda. Lo interesante y lo irónico es que estas deudas no se pueden pagar. Porque, déjame hacerte una pregunta: ¿cómo le paga un papá que abandonó a su hijo por 25 años el tiempo que no estuvo con él? No se lo puede pagar. ¿Cómo alguien que te robó la inocencia te puede pagar de una manera que te devuelve la inocencia? No te lo pueden pagar. ¿Cómo una mamá que nunca estuvo ahí para su hija todas las noches para arroparla, después cuando está grande puede pagar todo ese tiempo perdido? Uno no puede pagar de regreso tiempo, uno no puede pagar de regreso afectos. ¿Cómo alguien que te violó la confianza puede pagarte la confianza que te robó? No puede. Lo que pasa, y lo triste, es que nosotros nos pasamos toda la vida tratando de cobrar una deuda de 6 billones de dólares que la otra persona no nos puede pagar. Y estamos luchando y luchando, tratando de cobrar esa deuda. Y luchando, tratando de cobrar una deuda que no se puede pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace en la historia? El rey dice: este no me puede pagar la deuda, yo se la cancelo. Él se da cuenta. Es más, muchos de nosotros decimos: si la persona solamente dijera lo siento, si la persona solamente dijera te pido perdón, y todos nosotros sabemos que eso no es suficiente, porque después que nos dicen lo siento y nos dicen perdón, todavía hay algo dentro de nosotros que quiere que la persona sufra y viva el dolor que nosotros vivimos. Porque no es suficiente. Un lo siento no te va a devolver los años que tu papá no estuvo contigo. Un lo siento no te va a devolver la dignidad del maltrato de alguien que te hizo daño. Un perdón no lo va a hacer. Alguien que te diga perdón no es suficiente. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, como hizo este rey, es cancelar la deuda. Es cancelar la deuda. Pero fíjense ahora qué es lo que pasa. Fíjense lo próximo que pasa. Próximo versículo. Dice así: pero cuando el hombre, a este que se le perdonó la deuda, dice, salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, un también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Próximo versículo.
El compañero cayó de rodillas, parecido a lo que ocurrió unos versículos antes, ante él y le pidió que le diera un poco más de tiempo. Ojo, este solo debía unas 1000 monedas de plata. Lo leímos en el versículo anterior. Unas 1000 monedas de plata era algo que este siervo sí podía pagar. Pero este no le permite. Dice, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplico. Y miren lo que hace el siervo. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar y lo hizo arrestar y lo puso en una prisión hasta que le pagara la deuda. Ok, ahora este siervo está en la posición del rey y tiene el poder de perdonar una deuda. De la misma manera que se la perdonaron a él, ahora él tiene la opción de poder extender ese perdón a otros. Pero él decide no. Él decide, en vez de cancelar la deuda, él decide, yo voy a cobrar la deuda. ¿Sí ves? Muchos de nosotros hemos estado diciendo, es que yo voy a cobrar esta deuda. Es que me las va a pagar. Es que me las va a pagar. Le voy a pasar factura por lo que me hizo. Y muchos de nosotros estamos así, y esto fue lo que hizo este siervo. Ahora, miren lo que le pasó a este siervo por hacer eso. Fíjense, próximo versículo dice, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Una vez más Jesús, el perdón es cancelar una deuda. Perdoné esa deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve de ti? Que yo me imagino que en la audiencia de Jesús en ese momento todos empezaron a hacerle así en la cabeza y decir, claro, se cae de la mata, ¿cómo no lo hizo? Entonces continúa diciendo, entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Entonces tal vez a nosotros nos parece injusto, pero realmente ese era lo que él merecía desde el principio. Y ahora fue metido en una prisión porque él estaba tratando de cobrar una deuda. Si ves, cuando tú estás tratando de cobrar una deuda, pareciera que estás en una prisión. Pareciera que mientras te mantengas tratando de cobrar deudas y pasando facturas a las personas, estás en una prisión. Entonces, si no había quedado claro que tal vez Pedro estaba preguntándose, bueno, ¿qué es lo que le pasa a Jesús? Porque esto no tiene nada que ver con la pregunta que yo le hice de cuántas veces debo perdonar. Va a quedar claro en este próximo versículo, porque aquí, como decimos en Venezuela, Jesús le lanzó una curva, algo que no se esperaba. Nadie se lo esperaba. Miren el próximo versículo, lo que Jesús dice. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes, que se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Eso es lo que les hará el Padre Celestial a todos ustedes, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Aquí está claro, el rey es Dios. En la historia, el rey es Dios. El siervo que se le perdonó la gran deuda, somos todos aquellos de nosotros que el pecado se nos ha sido perdonado. Una deuda que no podíamos pagar. Ahora, el siervo pequeño son todas esas personas que nos hacen daño a nosotros, que muchas veces nosotros queremos cobrarle deuda, a lo cual Jesús nos dice lo siguiente. Jesús dice lo siguiente, dice, eso es lo que dice Jesús, dice, a eso los debes de perdonar, cancélale la deuda, porque si no van a haber consecuencias para tu vida. Si tú no cancelas la deuda, van a haber consecuencias para tu vida. Y tal vez tú me dices, ya Josué, espérate. Pero a mí me hacen daño y me ofenden. Y ahora me estás diciendo que si yo no lo perdono, entonces me la tengo que ver con Dios. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Es por eso que Jesús le está diciendo a Pedro, todas las veces que te perdonen, debes perdonar. Todas las veces que te ofendan, debes perdonar. Yo lo que creo es que Jesús lo que está diciendo es que todos los días debemos salir con un bolsito de perdón. Porque todos ofendemos todas las veces, muchas veces, y cada vez que te ofenden ya tú estás listo para perdonar. Estás listo para perdonar rápidamente. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que quiero que entiendas, el perdón es cancelar una deuda. Quiero que te lleves esa frase, pero quiero que te lleves otra. Si tú estás tratando de cobrar una deuda, al final, quien va a pagar eres tú. Si tú estás tratando de cobrar una deuda a otra persona y no la has querido perdonar por un dolor que te causó, al final, quien va a pagar eres tú. No es la otra persona. Al final eres tú quien va a pagar. Por eso Jesús está diciendo que terminas puesto en una prisión. ¿En qué prisión? En una prisión de amargura. En una prisión de ira.
en una prisión de resentimiento e incluso en una prisión de enfermedad. Porque hoy día los científicos han comprobado que la falta de perdón en el corazón humano lleva y conlleva a enfermedades físicas en la persona. Enfermedades físicas del corazón, enfermedades de estrés, enfermedades en los huesos. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Y entonces nosotros estamos en una prisión. Jesús está diciendo, tú puedes ser libre y la pelota está de tu lado de la cancha, pero tú se la estás dando al otro. Tú estás dejando que sea el otro que decida si eres libre o no. ¿Por qué? Porque estás esperando que te diga lo siento. Es que hasta que no se arrepienta, te voy a decir algo, para perdonar, tú no necesitas que la otra persona esté arrepentida. Porque entonces tú estás amarrando tu futuro. Estás amarrando tu futuro y tu libertad en si la otra persona se arrepiente o no. Es más, la otra persona ni siquiera tiene que enterarse que lo perdonaste. Esto no tiene que ver con la otra persona. Esto tiene que ver con ti. Perdonar es liberar a una persona y cuando la liberas te entiendes que realmente a quien estás liberando eres a ti. Eso es lo que es perdonar. Entonces muchos de nosotros nos han herido, porque sé que nos han herido. Y nos hemos mantenido en una prisión de amargura y resentimiento. Yo no sé qué es lo que has vivido, pero nos hemos mantenido en una prisión de amargura y resentimiento. Y hoy Jesús quiere que cancelemos esa deuda. Hoy Jesús quiere que cancelemos esa deuda de ese dolor que nos hicieron. Y yo quiero que vean este video. Y en este video vamos a tener una idea de cómo se cancela esta deuda.
El perdón no cambia el pasado, pero puede mejorar tu futuro. ¿Hasta cuándo vas a decidir tú que esa persona a ti que te hizo daño te tenga atado y te tenga en esa prisión? La decisión es tuya. La decisión no es de él o de ella. La decisión es tuya. ¿Sí ves? Cuando ese hombre perdona, como ves en la imagen, pasa Yole. Cuando ese hombre perdona, como ves en la imagen, ¿sí ves? Yole está atrapada porque ella no ha curado la herida. Pero el perdón, cuando ella decide perdonar y cancela la deuda, rómpelo, Yole. Cuando cancela la deuda, esa es la llave. Esa es la llave para ella ser libre de todas las cadenas que la han venido atando. Esa es la llave que la libera. Lo que pasa es que la llave la tienes tú. Y tú has decidido dar la llave a la otra persona. Yo quiero que tú seas libre. Yo quiero que tú seas libre hoy. Y todos en algún momento hemos sido heridos. Lo que quiero es que tomes un tiempo ahí donde estás. Y debajo de la silla del frente tuyo hay un sobre con una tarjeta y un Sharpie. Lo hemos llamado el Sharpie del perdón. Al frente, en la silla del frente. Ya les van a dar. Ya, simplemente lo tienes que sacar, no tienes que hacer mucho ruido. Lo que quiero es que tomes un tiempo ahí donde estás. Toma un tiempo donde estás. ¿Y qué es lo que quiero que hagas? Quiero que pienses ahí donde estás. Pienses en esa persona. Pienses en esa persona que te hizo daño. Nadie lo va a ver. Te voy a dar tiempo para que escribas su nombre y le pongas Perencejito, porque no creo que nadie conozca a nadie llamado Perencejito aquí. Te perdono. Escríbelo. Tómate tu tiempo, el tiempo que sea necesario. No sé si fue alguien que te hirió, si fue alguien que te abandonó, alguien que te golpeó o alguien que te abusó. Tal vez tú piensas que no has estado atado, pero si lo has estado, porque si no has perdonado, estás en una prisión. ¿Cómo lo sabes? Porque en el momento que esa persona te vuelve a hacer algo parecido, como Pedro preguntando, ajá, ¿y hasta cuándo voy a perdonar? Es porque no había perdonado la primera vez. Entonces tómate tu tiempo ahí donde estás. Escribe el nombre de esta persona. Esto nadie lo va a leer. Y escribe. Si es tu padre, si es tu madre, tu jefe, no sé. Tómate tu tiempo y escribe. Y pon, te perdono. Tómate tu tiempo. Estamos apurados. Tienes que escribirle una carta, Pon el nombre y pon te perdono. Puedes poner cancelo la deuda. Tómate tu tiempo, porque hoy vas a salir de esa prisión. Hoy vas a salir de esa prisión. Ya lo hiciste. Mientras Farid, si
sigue tocando con Rodrigo, lo único que te voy a invitar a hacer es, aquí tenemos unas cestas, lo que quiero es que pases al frente. Simplemente cuando uno cancela una deuda y un recibo que ya no necesita y quiere olvidarse de él, uno lo rompe. Quiero que canceles esa deuda hoy. Simplemente lo rompas y lo colocas aquí. Pásalo y ponlo aquí al frente, solo simbólico, pero pasa y colócalo aquí al frente y cancela esa deuda. Nadie lo va a leer, simplemente cancela la deuda. Regresa a tu asiento, siéntate. Vamos a hacer una oración. Pero yo no siento nada diferente. No siento nada diferente. Te voy a decir algo. Es probable que lo que perdonaste hoy, más adelante, te vengan memorias y recuerdos de eso que viviste. Porque por mucho tiempo se nos ha dicho algo que es mentira. Se nos ha dicho que perdonar es olvidar. Si perdonar fuera olvidar, perdonar fuera más fácil, porque al perdonar se nos olvidar. Lo que yo creo es que estas memorias te van a venir y por lo general reaccionamos de dos maneras. O las queremos ignorar o volvimos a abrir el caso contra la persona y pues seguimos pagándole la deuda. Porque volvemos a sentir el dolor. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? No hagas ninguna de las dos. Lo que yo te recomiendo es cuando la memoria venga, te recuerdes a ti mismo que esa deuda fue cancelada. Dios me dio el poder y la gracia para yo cancelar esa deuda. Esa deuda fue cancelada. Y no caigas en la mentira, ojo, no caigas en la mentira de que porque te vuelven las memorias no perdonaste de verdad. Porque sí perdonaste, porque el perdón es una decisión y decidiste perdonar. Las emociones vienen y van, y las memorias vienen y van. Pero con el tiempo, tu historia de la tragedia, como al principio, se va a ir convirtiendo en la historia del perdón. Y gente te preguntará, ¿y cómo tú perdonaste? Y tú podrás compartir lo que compartimos hoy. Porque el titular de tu vida ya no va a ser tu tragedia. El titular de tu vida va a ser que perdonaste a alguien que te hizo mucho daño. Eso es lo que se va a contar. Y la memoria será del perdón que lograste y no de la tragedia que te hicieron. Entonces, cuando te vengan esas memorias a la mente, simplemente lo único que tienes que hacer es recordar y decir, esa deuda está cancelada. Y con el tiempo esas memorias, poquito a poco, van a ir cambiando y la historia va a comenzar a cambiar. No caigas en la mentira de que no perdonaste y no caigas en la mentira de que porque perdonaste se te olvida. Eso es mentira. Las emociones están ahí. Si no fuera más fácil. Y antes de terminar, simplemente yo me imagino que Pedro realmente entendió la profundidad. Yo creo que Pedro entendió la profundidad de la historia y lo que Jesús realmente quiso decir. Unos meses más tarde, cuando vio a Jesús guindado en un madero, en una cruz romana, y Jesús diciendo, la deuda está pagada. La deuda está cancelada, porque nosotros habíamos ofendido a Dios. Y adivina qué, Él nos perdonó. ¿Y qué dijo? Dijo, la deuda está cancelada. ¿Sí ves? Muchos de nosotros creemos que para arreglar cuentas con Dios tenemos que portarnos bien. No hay manera que canceles esa deuda. Son $6 billones. No lo puedes cancelar. Y Él ya la perdonó.
Lo único que tienes que aceptar es ese perdón. Tienes que aceptarlo. ¿Y cómo lo haces? Simplemente diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Yo entiendo que quien debía haber estado en esa cruz era yo y fuiste tú, pagando el castigo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús tuvo que ir a morir por ti y por mí. Él tuvo que pagar ese precio. Venció el pecado porque vivió una vida sin pecado. Tú y yo pecamos todos los días y Él vivió una vida sin pecado. Venció el pecado y venció la muerte porque la muerte no lo pudo contener y resucitó. Pero lo más importante de todo eso es que eso nos dio acceso a nosotros para poder llegar delante de Dios. Porque la deuda que nos impedía relacionarnos con Él quedó cancelada. Yo lo que quiero ofrecerte aquí hoy es que aceptes el perdón de Dios. Todos nosotros los seres humanos sabemos que tenemos deudas con Dios. Todos. Hay unos que queremos ignorarlos diciendo que no creemos en Dios. Pero sabemos, es una manera de olvidar ese pensamiento. Y lo que voy a invitar aquí en este momento es que todos nosotros cerremos los ojos y repitamos una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Padre Celestial, en este día yo te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz en mi lugar y resucitarlo al tercer día de los muertos. Yo hoy recibo tu perdón y recibo el sacrificio de Jesús en mi corazón. En el nombre de Jesús.